Ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Bakowski, presido un espacio que se llama Mujeres Liberales Argentinas desde la República Argentina. Somos un grupo de mujeres y también hombres que nos dedicamos a promover las ideas de la libertad a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Realizamos entrevistas, eventos, disertaciones con personalidades de la política argentina, liberales desde ya, y desde hace unos meses ser una mujer liberal no es fácil, y buscar referentes que son mujeres liberales en el mundo hay contadas con las manos. Y se me ocurrió que podíamos llegar a la primer mujer liberal que cubre un puesto como lo es el ser vicepresidente de un país. Y quiero darle la bienvenida a la señora Beatriz Arguimón Cedeira, que está hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Beatriz, por haber aceptado ser entrevistada por nosotros. No, un placer y por supuesto estoy a las órdenes con lo que quieran preguntarme. Bueno, primero vamos a contar quién es Beatriz. Beatriz nació en Montevideo el 14 de agosto de 1961. Ella es hoy vicepresidente del Uruguay y presidente del Senado. Es escribana pública y política uruguaya, perteneciente al Partido Nacional. Es la 18ª vicepresidente del Uruguay desde el 1 de marzo del año 2020 bajo la presidencia de Luis Lacalle Pou, siendo la primera mujer electa en ocupar el cargo. Anteriormente se desempeñó como representante nacional por el departamento de Montevideo y como presidente del directorio del Partido Nacional. Desde noviembre del año 2020 es miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Interdepartamentaria. Es activista por los derechos de las mujeres y fue una de las fundadoras de la Red de Mujeres Políticas y de la bancada bicameral femenina de la Asamblea General. Beatriz, quería hacerte, mi primera pregunta es, ¿cuál es el motivo por el cual se realiza el referéndum del 27 de marzo para la derogación de los 135 artículos de los 476 artículos de la ley de urgente consideración y no es tratado directamente en el Congreso uruguayo? Bueno, ustedes saben que con el presidente Lacalle Pou recorrimos el país en el 2019 proponiendo un proyecto de país a la ciudadanía. Íbamos ciudades, parajes, pueblitos grandes, chicos, y allí a poco de iniciar el discurso el presidente Lacalle decía: si ganamos voy a enviar una ley de urgente consideración, y el contenido de esa ley de urgente consideración de alguna manera fue diagramado por los temas que las personas nos iban diciendo. A tal punto que el primer capítulo de la ley de urgente consideración y parte de los artículos que se proponen para su derogación tiene que ver con la inseguridad. Miren, en el 2019 no había lugar a lo largo del país que llegáramos con el presidente que ese fuera el tema prioritario. Ya no era un problema, era un tema de angustia de la sociedad uruguaya. Cuando asumimos, se envía esa ley de urgente consideración en el mes de abril, nosotros asumimos el 1 de marzo del 2020, en abril se envía esa ley de urgente consideración, cumpliendo con lo prometido a la ciudadanía. Allí, ustedes saben, estábamos enfrentando ya los primeros casos de COVID,
pero igualmente el presidente puso prioridad a lo que era la promesa de la ley de urgente consideración. Esa ley tuvo en el Parlamento Nacional todas las garantías para el tratamiento en ambas cámaras, con los plazos establecidos por la Constitución de la República para las leyes de urgente consideración. Luego de sancionada, la ley hoy tiene 20 meses ya de vigencia. La Central de Trabajadores de Uruguay decide 135 artículos de una ley que tiene 476 artículos, someterlos a un eventual referéndum, y en ese sentido, según la Constitución de la República, procede un espacio donde hay que salir a la búsqueda de firmas, efectos de poner en funcionamiento este mecanismo, cosa que luego, con el apoyo del partido de la oposición, del Frente Amplio, se accede a las firmas necesarias para habilitar un referéndum sobre solamente 135 artículos de esa ley. En realidad, no se puede someter a derogación una ley en el mismo periodo parlamentario, por lo que se buscó este procedimiento. Es a lo que nos enfrentamos ahora el 27 de marzo, y dentro de estos 135 artículos, hemos escuchado, además de quienes están defendiendo la eventual derogación, muchos argumentos que no tienen nada que ver con los artículos. Se habla de que se fomenta el gatillo fácil porque se estableció una redacción sobre legítima defensa ayornada a los parámetros internacionales. Se habla sobre un artículo que establece la portabilidad numérica, ese derecho a la identidad digital que tenemos, que si uno cambia de empresa pueda mantener el número. Ustedes tienen esa prerrogativa, en Uruguay no existía. Se habló que con esta medida lo que buscábamos era privatizar, o mejor dicho, fundir la empresa de telecomunicaciones. En 20 meses el proceso fue al revés, aumentó el número de personas que acudieron a hacerse precisamente usuarios de la empresa estatal. Hay un artículo que tiene que ver con las adopciones. Nosotros tenemos un régimen de adopciones establecido por el Código de la Niñez, que sigue funcionando, y lo que hace la ley de urgente consideración en un artículo es, frente a una determinada situación, que el juez, independientemente que también debe contar con asesoramiento técnico, pueda otorgar a un niño en adopción, en determinados casos, ¿verdad? Es decir, se habilitó un mecanismo en determinadas circunstancias. Las últimas semanas se dio a conocer el número de adopciones, y las adopciones aumentaron en estos 20 meses. Hablando de la libertad, para nosotros el concepto de libertad es muy importante. Así enfrentamos la pandemia a través de lo que el presidente determinó que lo íbamos a enfrentar como ciudadanos, con la libertad responsable. Y allí fue que pudimos, sin tener una situación de estar en casa de forma coercitiva, obligatoria, tuvimos la libertad, frente a lo que se nos solicitaba, de podernos quedar en casa, a través del teletrabajo poder cumplir con nuestras obligaciones, pero básicamente se le traslada la forma de combatir esta pandemia a esa suerte de entre todos podemos, y lo mejor es, en base a nuestra libertad responsable, tomar las medidas necesarias para los cuidados. Bueno, en caso de la libertad financiera, de la inclusión financiera, fue algo similar. Nosotros veníamos de un régimen de inclusión financiera obligatoria,
pero en verdad en muchos lugares del país, especialmente los más apartados, no se tenía todo lo previsto como para, si tú querés pagar con un post o recibir dinero, y en ese sentido se decretó la libertad en este sentido. Bueno, es otro de los artículos que se pone a consideración. Otro de los temas que se pone a consideración por quienes quieren derogar estos artículos, nosotros hicimos en la ley de urgente consideración una modificación a la gobernanza de los consejos de la educación primaria, de la educación secundaria y de la educación técnica. Allí se pasó de consejos a un director como forma de agilitar todo un proceso de modernización de la enseñanza que es indispensable. Se argumenta que por encima de estos consejos hay un consejo que gobierna toda la educación, y quienes propician la modificación de la derogación de estos 135 artículos dicen que en realidad lo que se buscó sacar a los gremios de la administración, la gobernanza de la educación. Esto no es así. Es verdad que se quitó el lugar de los gremios en los consejos, pero no en el organismo principal de la educación. Allí los sindicatos tienen su representante con voz y con voto. Y trato de darles titulares porque son varios capítulos y es una ley engorrosa. Se habló mucho de la limitación de los derechos de huelga a través de la ley de urgente consideración. La OIT había observado a Uruguay, entre otras cosas porque en oportunidad de huelgas, los propietarios de los lugares no tenían la posibilidad de ingresar al predio de su propiedad. El artículo de la LUC, o los artículos de la LUC, lo que establecen es que cuando se está efectivizando una huelga, aquellos que adhieran a la huelga, bueno, harán la huelga, y aquellos trabajadores que no estén adheridos a la huelga, que no estén de acuerdo, puedan ingresar efectivamente al lugar de trabajo, así como también el dueño del predio. Lo que la LUC buscó es el equilibrio entre derechos. El derecho del trabajador que está a favor de la huelga, pero también el derecho de aquel trabajador que no está de acuerdo, de poder ingresar al lugar y trabajar, y el derecho al dueño del predio de ingresar a su predio. También hay un artículo que tiene que ver con los piquetes, que muchas veces se llevan adelante y que obstaculizan el derecho de otros ciudadanos de circular libremente por ejemplo, por la calle donde se efectiviza un piquete. Obviamente no se prohíben, lo que se dice es, muy bien, que se efectivice el piquete, pero debe dejarse libre un espacio para la libre circulación de los ciudadanos, no afectar el derecho de otros ciudadanos. Otro de los artículos que causó mucho revuelo tiene que ver con la posibilidad de arrendar sin garantía. Es una nueva opción que se da a quien quiere arrendar, pero no tiene la posibilidad de tener garantía. Es algo muy común en los jóvenes que tienen su trabajo, pueden alquilar, pero no tienen una garantía. Bueno, puede haber un propietario que se niegue y transite esa forma de arrendar, y quienes propician el referéndum, dicen, bueno, si tú alquilás sin garantía y al otro día que tenés que pagar, dejás de pagar, te sacan inmediatamente. Esto no es así. Primero, la ley de arrendamientos sigue tan vigente como siempre, esta es una opción más dentro de todas las posibilidades de arrendar, y obviamente, como suele pasar cuando tenemos que cumplir una obligación, si no la cumplimos, obviamente, en este caso va a haber un desalojo, pero con las garantías de un proceso que es más abreviado. Así que, como verán, hemos tenido que salir a rebatir muchos de los argumentos
que se utilizaron para derogar estos 135 artículos de una ley, además, que el 52% de su articulado fue votado por la totalidad de los legisladores pertenecientes a todos los partidos políticos, tanto oficialismo como oposición. Entonces, nosotros creemos que en realidad, más que en esencia derogar 135 artículos, se buscó poner un obstáculo al gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Te quería hacer una pregunta. Yo estuve leyendo algunos artículos de los diarios uruguayos y me llamó la atención que 1 de cada 4 uruguayos va a definir la elección sin saber bien de qué se trata, y que existe un 25% de votantes que desconoce este proyecto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que se cita un referéndum y hay tanta gente que lo desconoce? En realidad no es porque no haya oportunidad de conocerlos. Hay una suerte, primero, no sé, en otros países, en Uruguay es muy común que los ciudadanos en instancias como estas, salvo los que les interesa el tema político, se acercan a conocer efectivamente lo que van a tener que votar unos pocos días antes de la instancia electoral. Yo lo atribuyo a una suerte también de agotamiento frente a lo que son continuos debates, y en este caso además, ustedes imaginen que esto fue parte de nuestra plataforma electoral, y gran parte de la ciudadanía entiende que fue ratificado en el momento que nos votaron. O sea que hay una suerte también bueno, muchos ciudadanos sienten que hay un cierto hastío en este debate, ¿verdad? Y uno lo entiende, porque, bueno, se supone que si nos votaron con una suerte de plataforma, somos gobierno, porque además esa ley fue votada por una mayoría del Parlamento, deberíamos tener en claro que de alguna manera es una ley de mayorías en la población. Bueno, pero esta herramienta está constitucionalmente prevista y nosotros enfrentamos una nueva campaña electoral con el mismo compromiso que cuando lo hicimos antes de la elección. Seguramente en los próximos días ya un altísimo número de la ciudadanía se acerque y tome posición. A los uruguayos nos gusta mucho tomar postura cuando se nos convoca a las urnas. Beatriz, te quería hacer una pregunta. ¿Qué significa que gane el no? ¿Por qué la calle Pou necesita este espaldarazo del no? Bueno, en realidad, ustedes imaginan que, como les contaba, esto fue parte de nuestra plataforma previo a la elección. Y es lógico que se sienta que si gana el no, es ratificar el apoyo al gobierno electo. Yo no soy tan literal en esas lecturas, es algo puntual, y después del 27, el 28, va a volver todo a encaminarse, gobierno y oposición, y si gana el no, sigue la ley tan vigente como siempre, y si llegara a ganar el sí, habrá que hacer el proceso de reflexión y ver cómo se sigue, digo, pero vuelvo a decir, es muy personal, obviamente todo el mundo da la lectura, bueno, si gana el no, es un respaldo al gobierno del doctor Lacalle Pou. En cierta forma lo es, obviamente, pero lo que quiero es un poco también bajar los decibeles en cuanto a que es como algo fundamental, ¿verdad? Es parte de lo que es el ejercicio democrático. Te quería preguntar, ¿cuáles son las principales trabas
que les pone la izquierda y cuáles son las dudas de la gente? Hubo una campaña, y por ahí creo que fue el tema que hizo que esta campaña fuera larga y además en oportunidad extensa, una campaña donde se hacían, por parte de quienes propiciaban el referéndum, se hablaba de medias verdades o de mentiras. Se llegó a decir incluso que por esta ley se iba a privatizar la educación pública. En Uruguay nadie puede plantear eso porque la educación pública de este país está en el ADN de los uruguayos, a tal punto que los propios propiciantes de la derogación salieron a aclarar que no era así. Pero hubieron episodios, por ejemplo, si no tenés cédula y te agarran sin cédula, la policía va a seguir preso, cuando no es así. Se llegó a hablar de las jubilaciones y de las pensiones. No hay ningún artículo que se refiera ni a jubilaciones ni a pensiones en el texto de esta ley. Es decir, hubo una campaña fuerte que tendió a la confusión y a la desinformación. Por eso desde el oficialismo salimos a hacer una campaña nuevamente pueblo a pueblo, ciudad por ciudad, basado en informar a la gente. Para nosotros la libertad del ciudadano es muy importante. Nosotros salimos a dar insumos para el efectivo conocimiento y que se tomara la decisión por parte del ciudadano con los elementos reales y no con mucho de lo trascendido. Ok. Te quería preguntar, ¿cuándo se realiza la votación y cómo los ciudadanos uruguayos residentes en la Argentina pueden votar? La elección es el 27, este próximo domingo, y en realidad nosotros tenemos respecto al voto del uruguayo que vive en el exterior, necesariamente tiene que venir a votar a Uruguay, es decir, no está la posibilidad de votar en el exterior, por lo que tienen que avecinarse a ejercer su derecho en el país, y no hay voto en el exterior. Vamos a cambiar un poquito el ángulo. Me gustaría hacerte una consulta más personal. Quería saber cuál era tu posición con respecto al feminismo y específicamente con respecto a la ley de cupos y el 8M. Bueno, hay distintos tiempos y distintas épocas del feminismo. Aquel feminismo que consagró derechos, obviamente no hay más que acompañarlo, porque implicó el avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Esa etapa del feminismo que peleó por nuestra libertad económica, por nuestra posibilidad de votar y también la posibilidad de ser electas, la administración de nuestros bienes, es decir, todo lo que nosotros sabemos y que hoy en el siglo XXI, no por poder ejercerlos, nos olvidamos que hubo que pelearlos, ¿verdad? Yo siempre viví el feminismo desde el lugar de los derechos, del ejercicio auténtico de los derechos, porque muchas veces se puede tener consagrado en una norma el derecho, pero en los hechos no poder ejercerlos por alguna traba o por algún tema específico, por alguna consideración que tiene más que ver con lo cultural que con el ámbito jurídico. Pero siempre lo viví desde el auténtico ejercicio de los derechos. Uno siente que en los últimos tiempos hay algunas manifestaciones que suelen muchas veces, en lugar de contribuir a
todo ese debate y a quitar los obstáculos a una suerte de guerra entre hombres y mujeres que nosotros no compartimos en absoluto, y que la verdad creo que nos hace mucho daño. Juntos construimos la vida, y por lo tanto es lógico que, por ejemplo, construyamos las políticas de un país. Yo llegué a todos los lugares políticos sin cuota. Sin embargo, cuando se propuso la ley de cuotas, yo la acompañé, porque mi partido, que es un partido histórico en Uruguay, nace con la patria misma, aún hoy es el partido donde las mujeres menos acceso tenemos a los lugares de decisión. Y yo sentía que con una ley de cuotas lo que iba a pasar, no que iba a cambiar el panorama, porque nuestra ley electoral es muy rígida. Iba a cambiar un poco el panorama del Senado, pero en diputados no. Pero eso iba a obligar a las estructuras internamente a que las mujeres fueran más visibles y se les considerara no militantes, sino también con la posibilidad de ser actores políticos relevantes, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Entonces, la voté en el entendido que iba a contribuir a que existiera una democracia interna mucho más aterrizada a lo que yo concibo la libertad en mi partido. Y la verdad, dio sus resultados, dio en todos los partidos, pero en el mío especialmente. Quería contarte que está con nosotros el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, que es el presidente actual de la Convención Nacional de la UCD, que es el único partido liberal de la Argentina. Muy buenas tardes, Álvaro. Yo sé que él te quiere saludar y seguramente te va a hacer alguna pregunta, porque no se va a perder esta oportunidad para charlar contigo y hacerte seguramente alguna pregunta que él juzgue conveniente. Mariana, si sos tan amable, ¿lo podés desbloquear a Álvaro? Así la podés saludar, por favor. Álvaro, te tienes que desbloquear solo. Ahí va. Ahí estoy, bueno, misterioso. Muy buenas tardes, Álvaro. Hola María, ante todo, qué interesante esta reunión que has organizado con la vicepresidenta, vicepresidente del Uruguay. Muy interesante los temas que está desarrollando, y para mí es una satisfacción y es un gusto y un honor poderle hacerle alguna pregunta. Beatriz. Beatriz, sí, nosotros estamos en política ya hace muchos años, representamos, digamos, al Partido de la Unión del Centro Democrático, que es el partido principal en la Argentina que defiende las ideas liberales, las ideas de nuestra Constitución, las ideas de los derechos individuales, y sobre todo también la igualdad ante la ley. Defendemos la libertad, la propiedad, ¿no es cierto?, y la igualdad ante la ley. A la Argentina le viene costando mucho tiempo llevar adelante esta tarea, a pesar de que tenemos una constitución liberal, allá por el año 1853-60, bueno, después en la práctica no se la considera bien. Vinieron los populismos, sobre todo con Perón en 1946, y ahí quedó un poco el germen en el ADN, como te habías referido, en el ADN de la sociedad del populismo. Pero se avanzó muchísimo, hay caminos abiertos para que las ideas de la Constitución, las ideas de la libertad, encuentren un futuro promisorio. Pero esta es una introducción nomás que quería hacer, porque aunque supongo que obviamente estás muy informada de la política argentina,
personaje de la política argentina, etc. La pregunta mía lo que quería hacer al principio, tal vez un poquito desvinculada del temario que venía realizando, es el Mercosur. ¿Cuál es la posición concreta que tiene el gobierno de Uruguay respecto, ya sea a la participación de Uruguay del Mercosur o a las modificaciones que habría que hacerle al Mercosur para que sea un espacio económico que respete la libertad, que no sea, digamos, proteccionista y todo eso? ¿Cuál es la posición? Porque nosotros vemos que el Mercosur todos estos años no ha tenido resultados los satisfactorios como los esperábamos. En realidad cerramos un espacio con un proteccionismo, con un arancel externo común, y después nos vivimos peleando con las listas para qué metemos, qué no metemos en las famosas listas de productos, etc. Recién sobre el final del gobierno de Macri pudimos hacer un avance muy importante en el Mercosur, por ese acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Eso en Argentina se cortó en este momento. Nosotros tenemos una posición, ahora, que en realidad es contra bueno, pero la pregunta es a ti, no es la posición nuestra que tenemos. ¿Cuál es la posición de Uruguay con el Mercosur? Podemos ir desde salirse del Mercosur hasta fomentar esos acuerdos de libre comercio que el Mercosur pueda tener con la Unión Europea, bueno, y con otros países. Me gustaría conocer tu opinión, Beatriz. Bueno, primero buenas tardes, muchísimas gracias por la deferencia de estar presente en este espacio. En realidad nosotros nunca nos planteamos en nuestra campaña electoral abandonar el Mercosur, pero sí buscábamos la flexibilización. En realidad no es novedoso. En Uruguay ya otros gobiernos de otro signo, de otros partidos, lo habían solicitado en la interna del Mercosur. Sentimos que debe haber como una readecuación al mundo real de este Mercosur, que implica poder precisamente debatir los temas de acuerdo al contexto regional e internacional. Esto es personal, creo que nos hizo mucho daño priorizar muchas veces, a ver cómo lo digo en forma, la ideología, las afinidades ideológicas, que realmente lo que significa un tratado de comercio común. Y en ese sentido nos parece, y por eso el presidente uruguayo así lo planteó, la necesidad de avanzar en un Mercosur que, como usted bien dice, está muy limitado en los hechos, y ya debió, después de tanto tiempo, tener algunos logros más visibles y más amplios. Entonces, en ese sentido fue que el presidente Lacalle pidió a sus socios del Mercosur, a los países miembros, la posibilidad de permitirle a Uruguay esa suerte de flexibilización. La estamos precisando, pero por supuesto conversada y negociada con nuestros países miembros de este mercado. No hemos tenido receptividad. Nosotros también queríamos un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, lo veíamos y lo vemos muy auspicioso, pero tampoco lo estamos viendo a la brevedad posible, por lo que vamos siguiendo en las negociaciones en Europa. Igual no vamos a abandonar las esperanzas y los trabajos en ese sentido, pero también en ese contexto que cuando nos planteábamos, bueno, ¿qué pasa con el Mercosur? También nos planteábamos la viabilidad a la brevedad poder cerrar con la Unión Europea. Y la verdad no lo vamos visualizando en breve. Entonces, por ahí está quedando nuestro planteo. No hemos tenido
muchos avances con nuestro planteo con los países socios. De acuerdo, Beatriz, pero la orientación de la acción que Uruguay está haciendo para el Mercosur es una orientación hacia la libertad de comercio. Es en ese sentido, cuanto más libertad e integración se pueda hacer es conveniente. Sí, sí, sí. Desde mi perspectiva, no podemos seguir tan encorsetados como estamos en un mundo donde la verdad uno siente que se va para otro lado, ¿no? Entonces, nos parece que nos debemos, en primer lugar, un debate interno ayornado a lo que fue cuando recién surgió el Mercosur. Había una realidad totalmente distinta a este mundo que hoy enfrentamos. Exacto. Entonces, hacia ahí es donde el presidente hizo su propuesta y la solicitud de una mayor flexibilización. Flexibilización implicaría, por ejemplo, reducir el arancel externo común. También. Bueno, Pero bueno, vuelvo a decir, nosotros estábamos abiertos a las propuestas. Claro. Y no, la verdad no hemos podido avanzar en ninguna propuesta. ¿Pero qué piensan, por ejemplo, de la posibilidad, incluso para poner en consideración el Mercosur, que los países puedan establecer acuerdos de libre comercio simultáneamente, ¿no es cierto? Chile no es del Mercosur, pero Chile tiene 350 acuerdos de libre comercio y evidentemente esa es una política que les ha resultado bastante favorable, ¿no es cierto? Y creo que había alguna idea que aún estando en el Mercosur, Sí, es eso. Nosotros nos planteamos la posibilidad de hacer un tratado de libre comercio con China. Bueno. Y vamos en ese sentido, pero bueno, vuelvo a decir, no hemos podido tener en el ámbito del Mercosur como un debate aterrizado a este planteo. Pero hagámoslo, los argentinos, los uruguayos, Brasil y Paraguay, ¿no? O sea, hagámoslo, eso es muy importante, sobre todo, como decía recién hace un minuto, han cambiado tantas las circunstancias internacionales. Hoy estamos todos en el globo terráqueo, digamos, claro. Y la integración de la tecnología y todo lo que significa las comunicaciones, la integración de los países en el mundo, en el orden comercial, también es muy importante. Y hay que ir eliminando las trabas que impidan esa integración. Por ejemplo, ese proteccionismo exacerbado, la burocracia también de los organismos que hacen que duren años. Bueno, una pregunta final, vinculado a el Mercosur. ¿Qué opina Uruguay del Parlasur? Bueno, nosotros estamos en el Parlasur, pero, o sea, nosotros hay una política histórica en Uruguay de adherirnos a los diferentes escenarios para compartir con los parlamentos. Estamos en la Unión Interparlamentaria, que es nuestro principal escenario. También estamos en el GRULA, que es el Grupo Latinoamericano de Legisladores. Y también formamos parte del Parlasur. El gobierno, en realidad, ha ido en estos meses, por supuesto, a compartir las instancias de intercambio, pero hemos estado en contra de muchos de los posicionamientos. Es que en realidad el Parlasur pareciera ser un organismo un poco de gusto, porque no es vinculante las decisiones exactamente. Entonces, si me reúno con todos los miembros del Parlasur, discuto un determinado tema, llegamos a ciertas conclusiones, levantamos la mano y votamos, y eso no tiene efectos, no sé, es un poco... Y en cambio es un organismo que es costosísimo para los países, da la sensación de que casi no tendría sentido. Esta es nuestra óptica, ¿no es cierto? Sí, nosotros, como hay una tradición uruguaya de formar parte, asistimos y siempre tratamos de tener posiciones juntos, la delegación uruguaya, pero en algunas ocasiones en esta oportunidad no hemos podido. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. No, por favor. Un gusto conversar.
Lo mismo. Bueno, siguiendo un poquito con el tema del referéndum, tengo dos preguntas más, Beatriz, y vamos cerrando. El señor Octavio Ramírez está presente y es mexicano. Quería agradecerte tu presencia y su pregunta es, ¿podríamos visualizar este referéndum en el marco de visiones populistas demagógicas impulsadas en Latinoamérica? Nosotros sentimos que forma parte de una estrategia de obstaculizar al gobierno. No solo porque lo percibimos, sino porque en un momento de la campaña, dentro de los referentes hubo quien dijo, en realidad esto es mucho más que derogar 135 artículos de una ley, es estar en contra de una forma de conducción de un país. Entonces, en más de una oportunidad nos quedó claro que es verdad, es mucho más que la derogación de 135 artículos, es notoriamente una forma de obstaculizar el gobierno. El señor Juan Carlos Paso, que está aquí presente también en nuestra sala, pregunta si está militando el gobierno lo suficiente sus plataformas frente a la izquierda, que por cierto es muy militante. Sí, por supuesto. Es más, esta campaña ha sido una campaña donde salió toda la dirigencia de los partidos de la coalición de gobierno a militar en contra de la derogación de los artículos. Y los ministros estuvieron todos recorriendo el país en defensa de la ley. Y en general, obviamente, a través de los legisladores, ni que hablar, pero a través de los principales dirigentes de los partidos, se milita permanentemente en lo que tiene que ver con nuestros postulados programáticos. Es verdad, y no pasa solo en Uruguay, ustedes lo saben, que las izquierdas generalmente tienen una capacidad de penetración en el entramado social muy fuerte, que nosotros hemos salido en este caso precisamente a confrontar en términos militantes. Quería hacerte llegar también los saludos del señor Gonzalo Mancilla de Sousa, que es el presidente de la UCD, es el presidente nacional. Sí, te iba a pedir, al cerrar, te iba a mandar un gran saludo a Gonzalo. Sí, me dijo que, bueno, que lamentablemente hoy no iba a poder estar, me dijo, pero Sí, María, sí, por sí. favor, mandame la grabación para Sí, escucharla. sí. Le conté que, bueno, que nos iba a acompañar Álvaro. Él me dijo, María, no dejes de recordar que la UCD y el Partido Nacional han trabajado en conjunto en el UPLA y hemos acompañado en más de una oportunidad a distintas delegaciones al Uruguay. Sí, sí. Él ha venido a Uruguay a visitar la sede del Partido Nacional en más de una oportunidad. Así es, y que te mandaba muchísimos saludos. Y voy a hacer, antes de cerrar, quiero hacer dos agradecimientos muy particulares. Primero al señor Edgardo Viola y a la señora Moira Morley, que han articulado el poder llegar hacia ti. Así que quiero darles las gracias a estas dos personas que han obrado de forma totalmente desinteresada en poder aunar los vínculos entre nuestras dos naciones. Y la última pregunta, que para mí no es menor porque soy mujer y porque soy liberal. ¿Qué significa para vos ser una mujer liberal? Yo te decía hoy que para mí implica en primer lugar tener presente la libertad, respetando
obviamente, que en el ejercicio de mi libertad debo respetar el derecho del otro de ser libre. Y cada vez que tengo que tomar una decisión, mucho más en ejercicios de distinta responsabilidad política, siempre me pongo, antes que en tomar posicionamiento de acuerdo a una lógica partidaria, si efectivamente estoy basando mi decisión como liberal. Y eso me ha permitido de alguna manera, obviamente ustedes entienden, formar parte de un partido político como el mío, de larga trayectoria, donde la libertad es la base y donde la defensa de la libertad nace con el propio partido, es algo que tenemos muy, muy incorporado, ¿no? Y cuando uno siente que en estos tiempos de globalización, yo te diría de cambio civilizatorio, hay mucho para detenerse y pensar, muy especialmente desde cómo miramos las políticas públicas, el comportamiento de la sociedad, que tiene influencias obviamente mucho más fuertes que en otros tiempos. Me parece que podernos dar ese espacio de tomar las medidas desde el punto de vista de la política pública basados en la libertad del individuo es uno de los temas que no podemos perder. Entonces, te vuelvo a decir, lo tengo incorporado y te diré que lo disfruto, porque es una forma de vivir, y en ese respeto a la sociedad de derecho basada en la libertad individual, es que me muevo en todas las decisiones. Fue un placer escucharte. Seguramente vamos a volverte a convocar llegando a fin de año, porque es bueno escuchar a distintas mujeres liberales que están ejerciendo un cargo de poder, iluminar a otras mujeres que estamos en este camino. Para mí, no se puede hablar de libertad si no hay libertad e independencia económica. Y es imperativo que todas las mujeres que desean ser libres conquisten esta gran libertad, esta primera libertad. Totalmente. Que es la libertad y la independencia económica para poder desplegar sus alas, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya te robé una hora de tu agenda, que es por demás apretada. Te mando un beso enorme de parte de todos nosotros. Un placer. Gracias. Y vamos por el no, crucemos los dedos, va a salir todo conforme a lo que están esperando, y arriba con ese proyecto liberal para Uruguay. Muchísimas gracias. Chao a todos.